del Grupo Político de la Junta Aragonesista. Ha venido José Luis Soro, que está en el Gobierno de Aragón. También nos acompaña Carmen Martínez, portavoz de la Comisión de Sanidad y Bienestar Social y Familia. Bienvenida. Y como moderadora nos acompaña Lourdes Funes, periodista de Onda Cero. Nos va a acompañar como moderadora. Muchas gracias a todos y cuando queráis podéis comenzar. Pues buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva sesión, la tercera ya de diálogos electorales con la discapacidad. Este ciclo organizado por CERMI Aragón, en el que se van a poner sobre la mesa pues todas las propuestas, ¿no?, relacionadas con políticas sociales en lo que respecta a la discapacidad que los diferentes partidos proponen para la próxima legislatura. Como Antonio Prieto nos ha presentado y nos acompaña el candidato de Junta Aragonesista a la presidencia del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, que tenemos a mi derecha, y también, como pueden ver, contamos con la presencia de la portavoz de la Comisión de Sanidad, Bienestar Social y Familia de las Cortes, la diputada Carmen Martínez. Hasta la 1 vamos a estar con ustedes, vamos a conocer propuestas que van a realizar, pero también, por supuesto, que estarán sus preguntas en el turno de preguntas que comenzará posteriormente. Así que, sin más dilación, ya les dejo con José Luis Soro. Muchas gracias, muy buenos días. En primer lugar, quiero felicitar a CERMI por la iniciativa de organizar estos diálogos. Me encanta el título de diálogo. Espero que consigamos ese diálogo. Intentaré tener una intervención lo más breve posible, a ver si lo consigo, para que luego haya tiempo ese diálogo, ¿no?, también de escuchar. No solo venimos a hablar, sino venimos muy especialmente a escuchar. Me acompaña en la mesa mi compañera Carmen Martínez, como decías, porque no tengo ningún problema de reconocer que yo no soy especialista en discapacidad y creo que es mejor que lo diga desde el principio. Conozco el tema, también a nivel familiar, con lo cual es un mundo que no me es en absoluto desconocido, pero estimamos que era más procedente venir con Carmen también para el diálogo posterior. También tenemos a Carmen Asensio, entre el público, podemos usar el común del público, y un compañero del Ayuntamiento de Zaragoza que también sabe mucho de estas cuestiones y también está aquí apoyándonos. Creo que, dado que falta un mes escaso para las elecciones y algo más para que de verdad estemos ya en el Gobierno de Aragón, la fórmula que sea, creo que lo más oportuno, como he decidido, era que os explique de forma lo más breve posible, como digo, lo que dice nuestro programa electoral, el programa electoral de Junta Aragonesista, que ya aprobamos hace un tiempo, sobre la discapacidad. Sí que tengo que hacer dos premisas sobre la exposición que haré. En primer lugar, que nuestro programa electoral, que es extenso, es un programa bastante extenso, creo que está colgado ya en la web, son 76 páginas, con muchas propuestas, no es exhaustivo y no pretende ser exhaustivo. Lo digo esto porque hubo una reunión ya con CERMI en la que estuvo mi compañera Carmen y mi compañero Gregorio Briz, el responsable de hacer el programa, en la que nos entregasteis un documento sobre propuestas en materia de discapacidad tan largo como nuestro programa del todo, con lo cual hay cuestiones, como os explicaré, que están incluidas, pero sí que lo que no está en el programa para nosotros sigue teniendo el mismo valor, es decir, es un documento que nos parece interesantísimo, completísimo, y desde luego lo asumimos como un documento propio. Desde luego coincidimos en el espíritu, en la finalidad, en la esencia de lo que plantea este documento, pero ya os adelanto que no están incluidas las casi, creo que 80 propuestas prácticamente, si no me equivoco, 70 y muchas propuestas, como digo, algunas sí que está, y el resto entendemos que sí que en el espíritu están, y en todo caso, como os digo, para nosotros es un documento válido, útil, y que lo hacemos como propio y lo asumimos públicamente además como propio. No es un programa exhaustivo ni definitivo, esto a veces nos cuesta explicarlo, pero una legislatura es muy larga. En 4 años van a pasar muchas cosas y entendemos que muchas veces es mejor establecer principios generales que cuestiones muy concretas, porque después la realidad va a cambiar. Ojalá vaya habiendo una recuperación económica, ojalá haya un cambio de gobierno y se desarrollen políticas sociales, políticas pensando en las personas. Por lo tanto, también, como digo, es un documento que no acaba aquí. Desde luego, el proyecto de estaríamos casi 3 décadas ya trabajando muy duro, y aquí condensamos parte de nuestras propuestas. Desde luego, como digo, no está en absoluto todo. Y la otra premisa es que para nosotros
la discapacidad, y para vosotros es algo en lo que coincidimos plenamente al ver vuestras propuestas, es algo transversal. Por eso hay propuestas en materia de discapacidad a lo largo del programa. No hay un apartado específico de discapacidad, sino que entendiendo que es transversal, hay propuestas a lo largo del desarrollo del programa. Claro que el Departamento de Sanidad, Bienestar y Familia tiene competencias, claro que sí, pero también en la educación, y también en materia de cultura, y en ordenación del territorio, y en Hacienda, y en economía en materia de empleo. Por lo tanto, también es una cuestión que si buscáis un apartado específico, no está, tampoco porque es algo transversal. Por ejemplo, en otras ocasiones las propuestas sobre mujeres las hemos incluido como un apartado diferente, como uno de los bloques, y en esta ocasión decidimos no hacerlo. Y las propuestas en materia de mujeres, de igualdad, están a lo largo de todo el programa. Con discapacidad pasa, como os digo, algo parecido. Dicho esto, paso brevemente a explicaros las principales propuestas que contiene el programa electoral en materia de discapacidad. Tenemos 7 grandes ejes en los que hemos estructurado el programa, y uno de ellos lo hemos llamado protección y fortalecimiento de lo público como garantía de los derechos sociales. Este es uno de los ejes fundamentales de nuestro programa: considerar los derechos sociales como auténticos derechos subjetivos exigibles. Planteamos medidas genéricas, pero que destaco una, como es blindar por ley la inversión en materia social. Entendemos que no puede ser que los recortes afecten a determinadas cuestiones, que hay determinados aspectos, como desde luego la discapacidad, que debería quedar fuera de la coyuntura económica, y planteamos blindar por ley. Y tenemos propuestas muy concretas en esta cuestión. Pero bueno, dentro de este gran eje de lo público, hemos incorporado algunas de las propuestas concretas que nos plantea este periodo de CERMI. Por ejemplo, la de impulsar una ley autonómica de derechos, no discriminación e inclusión en la comunidad de las personas con discapacidad. Una ley que podría servir además como el paraguas para recoger muchas de las propuestas que hacéis. Pero entendimos que era una forma de transmitir que estamos de acuerdo con que haya esa ley, una ley desde luego también transversal, no solo sectorial, transversal, y que podría incluir muchas de estas medidas. Y también incluimos además en el primero de los puntos de este eje la creación de un Consejo Autonómico de Personas con Discapacidad. Otra cuestión importante en este ámbito y en muchos otros es la interlocución con las administraciones, una interlocución que se trata también de participar en el momento mismo de la toma de decisiones, no solo en el momento previo. Es una cuestión que hemos defendido siempre desde el Junta Aragonesista, y lo incluimos, como digo, esa propuesta vuestra del Consejo Autonómico de Personas con Discapacidad. Otra propuesta que sí que hemos incorporado es la de poner en marcha campañas de sensibilización, concienciación y educación. Es fundamental la educación, y es necesario promover el respeto de los derechos de las personas con discapacidad, y eso es la propuesta que hemos incluido. Dichas estas 3, por poner algún ejemplo de las incluidas, voy a destacar algunas de las propuestas concretas que tenemos dentro de este gran sector, como digo, de los derechos sociales. En primer lugar, por supuesto, garantizar la aplicación de la ley de dependencia, también el aspecto de autonomía personal, una cuestión desde luego que es fundamental, pues garantizar la aplicación y, por supuesto, con una dotación económica suficiente. Este ha sido uno de los caballos de batalla de esta legislatura, la dotación económica. El Gobierno ha ido sacando pecho porque se ampliaba la cuantía económica, pero al final sabemos que no ha funcionado correctamente. Entendemos que ese es uno de los compromisos de cualquier Gobierno, que funcione bien de verdad con dotación económica suficiente la ley de autonomía personal y dependencia. Por supuesto, algo importantísimo que también decimos expresamente, adoptar todas las medidas para reducir los plazos de resolución. No se trata solo de recibir la prestación que sea, sino que se trata de recibirla en plazo, porque si no, al final tampoco cumple la función que se está buscando. Propuestas concretas que destaco: planteamos la creación de una red pública de atención integral a las personas dependientes. Hablamos incluso de priorizar las prestaciones de promoción de su autonomía personal, como decía antes, nos parece una cuestión esencial. Tenemos un apartado específico, como tenéis vosotros en vuestras propuestas, sobre mujeres con discapacidad. Como decía antes, las políticas sobre mujeres, sobre igualdad, sobre promoción, es una cuestión transversal, y específicamente en mujeres con discapacidad planteamos que tiene que haber este tratamiento de forma coordinada, transversal y con participación, con esa participación activa en la toma de decisiones. Más cuestiones concretas. Planteamos la creación, hemos llamado, de una oficina de vida independiente. La idea es que esa oficina pueda impulsar la creación de centros de vida independiente como alternativa a las residencias, y con una finalidad muy clara, que es mantener a la persona
dentro de su entorno familiar y social, que no salga de su entorno. Planteamos también la creación de un centro de recursos sociosanitarios. Lo que estamos planteando con esta propuesta es que las personas que lo necesiten puedan recibir instrumentos como camas articuladas, ruedas de movilización. Esas cuestiones muchas veces fuera del alcance de determinadas personas que da estos centros de recursos sociosanitarios. Todo esto cuesta dinero, ya lo sé, luego hablaré de la parte de los ingresos. Otra cuestión que planteamos es un plan de infraestructura y equipamientos sociales. Partiendo del derecho subjetivo universal, de todo lo que estamos hablando, hay que conseguir que se cumpla este derecho, que se haga eficaz este derecho en Zaragoza, pero también en cualquier pueblo de Aragón, 731 municipios, nada menos. Esto es muy complicado y lo que estamos planteando con este plan de infraestructura es la respuesta a las desigualdades de acceso, que todas las personas tengan derecho al acceso en condiciones de igualdad. Y entendemos que esto hay que planificarlo y planteamos este plan. Y una última propuesta también concreta en este ámbito que os estoy comentando es la creación de pisos asistidos con servicios comunes para personas con movilidad reducida. Estos pisos asistidos también es una constante en estas conversaciones, ¿no? Estos pisos asistidos. Más cuestiones que planteamos, y lo hago telegráficamente para poder avanzar. Algo que ha estado en debate en las Cortes de Aragón al final de la legislatura, que es la atención temprana. Estamos planteando implantar el programa de atención temprana, hemos dicho hasta la entrada en la edad adulta, es decir, que cumpla su función y no por cumplir una determinada edad dejar de recibir la atención temprana si es necesario seguir recibiéndola. Hay un apartado muy amplio sobre el colectivo de personas sordas, no lo voy a desarrollar todo, hablamos por supuesto de la lengua de signos, hablamos de garantizar la accesibilidad plena a la información y los servicios tanto municipales como autonómicos. Planteamos, entre otras cuestiones, la inclusión laboral, un servicio público de empleo sin barreras, que sea posible también que las personas sordas puedan acceder a los servicios de políticas activas de empleo, también la cultura, priorizar la cultura y el ocio, en lengua de signos, como os digo, muchas propuestas muy concretas para el colectivo de personas sordas. Planteamos también, y tiene desarrollo, me limito a anunciarlo, la supresión de barreras físicas, psíquicas y sensoriales, también una cuestión desde luego que está por supuesto entre vuestras propuestas. Cuando hablamos del urbanismo, por eso voy a decir lo transversal, hablamos de algo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Que es de crear varios espacios inclusivos que tengan en cuenta la diversidad y que hagan efectivo el derecho a la ciudad que tenemos todas las personas, pues ese urbanismo amable, cercano, que haga posible que todas las personas disfrutemos de la ciudad. En materia laboral, que es, como os podéis imaginar, uno de los puntos fuertes de nuestro programa, lógicamente, hay muchísimas cuestiones que serían de aplicación, pero en particular tenemos dos muy concretas en materia de personas con discapacidad. Planteamos la necesidad de promover programas específicos para mejorar la incorporación al empleo de las personas con discapacidad, que se puedan atender a las diferentes realidades. Hay muchas realidades muy diferentes, esos programas para permitir esa adecuación a la situación personal de cada uno. Y en materia de centros especiales de empleo, destaco una de las propuestas que hemos establecido en el programa, y es diferenciar con acciones positivas para favorecer a los centros especiales de empleo con iniciativa social frente a los que tienen ánimo de lucro. Es decir, favorecer, y lo decimos así de claro en el programa, favorecer a los centros especiales de empleo que tienen una finalidad social frente a aquellos que tienen en realidad una finalidad de ánimo de lucro. Hay muchas más propuestas en materia de economía y empleo. Hacemos una apuesta en el programa por la economía social en general. Ahí hablamos, por ejemplo, de las cláusulas sociales en los contratos y en las licitaciones públicas. Hay muchísimo recorrido ahí en la contratación pública para avanzar hacia la economía social. Hablamos también de algo que se está trabajando mucho y muy bien además por los compañeros del Ayuntamiento de Zaragoza, que es la economía del bien común. Ya se ha conseguido en algún caso incluso, esto que alguno lo puede explicar bien, incorporar la economía del bien común algunos dentro del Ayuntamiento de Zaragoza, en alguna sociedad, y lo que sí que incorporamos es la necesidad de incorporar esta ética, la ética del bien común, desde luego, a la administración pública, a todas las administraciones públicas. Hay propuestas también en materia de educación, destaco una, se habla de conseguir servicios de rehabilitación del alumnado con discapacidad en todos los colegios públicos. Hay propuestas en materia de cultura, para que la cultura sea accesible a toda la ciudadanía. Hablaba antes del colectivo de personas sordas en general, a todas las personas.
Hay también propuestas en materia de deporte, como veis, cuestiones transversales. En materia de deporte planteamos el fomento de actividades deportivas entre las personas con discapacidad. Hablamos de primar la concesión de subvenciones a las asociaciones que se dediquen a determinados colectivos deportivos, entre ellos incluimos los discapacitados, o impulsar las federaciones deportivas aragonesas de la discapacidad. Esta es una pincelada sobre algunas de las propuestas que contiene nuestro programa en materia de discapacidad. Hay más cuestiones, nos he intentado, como digo, ser exhaustivos y somos conscientes de que no están. Como decía antes, somos muy conscientes que estas propuestas y el resto de las que contiene nuestro programa electoral requieren de mucho dinero. Y no lo ocultamos porque nos parece una evidencia. Tenemos clarísimo que el estado del bienestar cuesta dinero, que prestar servicios públicos universales, gratuitos, en condiciones de igualdad, sin que se resulte perjudicada a la gente según donde viva, cuesta dinero, y tenemos muchas propuestas en esta materia. Y no solo tributarias, me voy a centrar en las tributarias porque sí que quiero comentar algunas de las propuestas que nos trasladasteis, además, desde CERMI, para hacer enmiendas en la ley de acompañamiento. Conseguimos algún pequeño éxito, pero sí que quería explicar por dónde van estas propuestas. Pero antes de esto, sí que quiero dejar claro que para la Junta Aragonesa el disponer de recursos públicos suficientes no solo es una cuestión tributaria, que hay algo prioritario, y no me voy a extender, que es la financiación autonómica. O conseguimos una financiación autonómica justa, en la que no prime tanto a la población como prima, en el caso del actual régimen, siempre ha primado muchísimo la población, o será imposible que la Comunidad Autónoma de Aragón, como prestadora de servicios del Estado del Bienestar, disponga de recursos públicos suficientes. Este es el punto de partida en respecto de los ingresos, que entendemos que es absolutamente necesario que el Gobierno de Aragón exija otro sistema de financiación autonómica diferente. Pero también en materia tributaria hay recorrido. Y no solo planteamos recaudar más, que también planteamos recaudar más y tenemos muchas propuestas en la tarifa autonómica del impuesto de la renta, el impuesto del patrimonio, en impuestos medioambientales. Lo que planteamos sobre todo es que hay que recaudar mejor, de forma más progresiva, más equitativa, más justa, y que hay que recaudarlo todo, que hay que acabar con el fraude fiscal. Y tenemos una propuesta muy concreta, que es la creación de la Agencia Tributaria de Aragón, que es algo previsto en el Estatuto que no se ha cumplido. Dicho esto, sí que entendemos desde el Junta Aragonesista que en el ámbito de la discapacidad hay una posibilidad muy amplia de desarrollar políticas tributarias. Y me voy a referir solo al impuesto sobre la renta de personas físicas, porque entendemos que es ahí, en los impuestos directos, donde se deben desarrollar más las políticas de los gobiernos, más que en los impuestos indirectos. Me voy a ceñir a la explicación de las deducciones que hemos ido planteando, que planteamos en otras ocasiones, pero en concreto cuando se aprobó la ley de medidas tributarias que dije en este momento para 2015, nos remitisteis un informe muy completo, muy motivado, con propuestas muy concretas, y nos hemos hecho muchas de ellas como os digo. Y conseguimos, supongo que no sabéis, un pequeño éxito, voy a sacar un poco peso, me permitiréis, porque nos aprueban tan pocas cosas a lo largo de 4 años, que para una que conseguimos, y además en este ámbito, pues estamos especialmente satisfechos. Estoy hablando de la deducción por el nacimiento del segundo hijo. Hablo de cómo estaba hasta el 2014, la deducción por nacimiento del segundo hijo, cuando ese o el primer hijo tuviera un grado de discapacidad del 33% o más. Hasta el año pasado, este nacimiento del segundo hijo con discapacidad o hermano de niño con discapacidad, lo que daba lugar era a una deducción en los mismos términos que hay para el tercer hijo en Aragón, que son 500 euros. Es decir, el segundo hijo con discapacidad o hermano de niño con discapacidad, 500 euros. Nosotros planteamos, ya lo habíamos planteado antes, la necesidad de que esta deducción fuera desde el primer hijo con discapacidad. Planteamos la deducción por hijo desde el primer hijo, pero en especial en materia de discapacidad planteábamos que desde el primer hijo con discapacidad hubiera lugar a esa deducción. No entendemos por qué si se tiene el primer hijo con discapacidad no existe esa deducción, no tiene ningún sentido, y aumentábamos además esos 500 euros generales a partir del tercer hijo a 700. Nos parecía al menos algo razonable y es algo que también planteasteis vosotros en vuestras propuestas, y conseguimos un acuerdo por unanimidad. Por unanimidad se aprobó un texto transaccional sobre nuestra enmienda, y lo que ahora mismo en el 2015 establece la ley es que el nacimiento o adopción, cuando hablo de nacimiento por supuesto también adopción, el nacimiento o adopción de un hijo con un grado de discapacidad igual o superior al 33% de cualquier hijo, no el segundo, del primero, otorgará el derecho a la deducción de 200 euros compatible con la prevista en el artículo anterior, que es de 500. Es decir, que hemos conseguido al menos esta deducción, que es una cuestión, no voy a explicar aquí, ¿verdad?,
la justicia de esta medida, pero como digo, pues una de las pocas cuestiones que hemos conseguido casi en 4 años de legislatura. Teníamos muchas otras propuestas también y me centro, mínimo exento, pero voy a centrar en las deducciones del IRPF, propuestas creo que son unas 5, que trasladamos cuestiones que habéis planteado y otras que hayamos defendido ya. En primer lugar, planteábamos una deducción general en el IRPF en atención al grado de discapacidad, que cualquier persona, cualquier contribuyente que tuviera reconocido un grado de discapacidad igual al 33%, tuviera una deducción de 300 euros. Una propuesta que nos trasladasteis, que ya habíamos planteado nosotros antes, como digo, esa deducción general de 300 euros con carácter general para cualquier contribuyente que tuviera ese grado de discapacidad. Algo muy importante, la vivienda. Había deducciones tanto para la compra o rehabilitación como para el alquiler. Había propuestas, no digo que estén en la ley. En primer lugar, en materia de adquisición o rehabilitación de vivienda habitual, en la ley ahora mismo ya hay deducciones, se quitó con carácter general, pero hay deducciones para víctimas del terrorismo, para adquisición o rehabilitación de vivienda en núcleos rurales, pero no existe con carácter general la deducción por adquisición de vivienda, algo que nosotros sí que hemos planteado en concreto en la atención al grado de discapacidad y trasladamos nuestra propuesta de que los contribuyentes con el grado de discapacidad del 33 o más pudieran deducirse el 3% de las cantidades satisfechas durante el periodo impositivo para la adquisición o adecuación de la vivienda habitual. Esto en la adquisición o compra y también en arrendamiento. Con carácter general de Virtud Aragonesista entendemos que hay que propiciar el alquiler como alternativa sin duda a la actual situación y con carácter general planteábamos una deducción por el alquiler, por el arrendamiento, el poder reducir el 15% de las cantidades satisfechas con carácter general para cualquier persona, porque ahora en la ley suele estar prevista cuando está vinculada a la acción del pago, algo que desde luego mantenemos, pero sí que hacíamos este planteamiento de ampliar a todos los casos de arrendamiento el 15%. Pero además, en determinados supuestos, entre supuestos, planteábamos que ese 15% fuera el 20% de las cantidades abonadas en concepto de alquiler, entre supuestos que el contribuyente fuera menor de 36 años, favorecer que los jóvenes y las jóvenes tengan la alternativa de alquiler, que la vivienda alquilada estuviera en un municipio de Aragonés de menos de 3.000 habitantes, favorecer que quien quiera quedarse a vivir en su pueblo, se quede en su pueblo, tenga menos ese incentivo fiscal para el alquiler, y en tercer lugar, que el contribuyente tuviera reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% y físico-sensorial igual o superior al 65%, es decir, que ese 15% lo ampliábamos como digo, al 20%. Y cuando concurrieran todas estas circunstancias, lo ampliábamos al 25%, es decir, una persona con discapacidad menor de 36 años o una persona con discapacidad que alquila su vivienda en su pueblo, en un pueblo pequeño, que tuviera la posibilidad de deducirse del 25%. No sé si me estoy enrollando mucho, queda claro el tema, pero me parece que es interesante. Solo me quedan dos. La penúltima deducción que planteábamos era algo que también planteasteis vosotros, que era ampliar la deducción por el cuidado de personas dependientes. En la ley sabéis que el cuidado de personas dependientes que convivan con el contribuyente otorga derecho a una deducción de 150 euros. Nos parecía una cantidad absolutamente insuficiente, a vosotros también, porque así nos lo planteasteis, y ampliábamos con carácter general a 400 euros, pero además, cuando fuera persona con una discapacidad igual o superior al 65%, ampliábamos a 700 euros, y en el caso del acogimiento no remunerado de personas con discapacidad, salvo que fueran hijos de parentesco de primero, segundo o tercer grado, ampliábamos a 900 euros, que tampoco es que estamos hablando de unas cantidades, desde luego, que no hacen daño a las arcas públicas y que al menos se genera cierta justicia social. Como os digo, pues esa ampliación de esta deducción. Y la última, se incluyó una deducción general en el IRPF por el Gobierno de Aragón en el proyecto de ley para mayores de 65 años, que se pudieran deducir 75 euros, literal, 75 euros al año. Nosotros planteamos, por un lado, ampliar a 70 años, era para 70 años, era para mayores de 70, lo reducíamos a 65, lo ampliábamos a 100, pero sobre todo, a 100 euros, pero sobre todo lo que planteábamos es que cuando el contribuyente fuera una persona dependiente con un grado de discapacidad igual que el 65, que necesitara ayuda de terceras personas, que pudiera ampliarse esa deducción al 10% de las cantidades satisfechas a terceros, es decir, reconocer expresamente ese supuesto.
Estas son las propuestas, teníamos otras propuestas, como digo, también más de impuestos indirectos, pero yo creo que son los impuestos directos desde donde hay que hacer las políticas tributarias. Esto es lo que os quería contar, como el tiempo me callo ya. Lo que sí que quería terminar con, ahora por supuesto está también Carmen en el debate, tenemos el comodín del público con Carmelo. Lo que sí que os quiero es lanzar un último mensaje que yo os estoy diciendo mucho estos últimos días, pero sabes lo que de verdad. Estamos encantados de venir a estos actos, a hablar, a escuchar, a aprender, a debatir. El problema es que no tenemos que hacerlo solo antes de las elecciones. Yo lo que os invito es que hagamos esto mismo, pero así, con mucha gente, no solo reuniones como solemos tener, o en las cortes o en nuestras sedes. Gracias. Que tengamos no solo reuniones internas de trabajo, sino que sería muy bueno, y llevo diciéndolo en todos los colectivos con los que estamos, que hagamos esto, pero para dar cuenta. Yo estoy convencido, y no voy a dar un meeting que no es el momento, no estamos ni de campaña, pero estoy convencido que habrá un cambio político, estoy convencido que tendremos responsabilidades de una u otra manera en Junta Aragonesista y otros, por supuesto. Yo quiero sumar. Me gustaría un gobierno plural que sumara, y lo que os planteo es que esto mismo lo hagamos dentro de unos meses, es decir, que nos pidáis cuentas. ¿Te acuerdas aquello que lo estoy grabando? ¿Te acuerdas de aquello que dijiste? Que lo tenemos grabado y que habéis hecho en esto, o vosotros, o quien esté gobernando con vuestro apoyo, ¿no? Yo creo que y esto además, ahora que tenemos pues clarísimo que la democracia que hemos vivido es que era muy justa y que hay que avanzar hacia otra democracia, yo creo que esto es lo ideal, este diálogo, no solo previo a las elecciones, que está chupado, poner cosas en el programa está chupado, os lo aseguro. Lo que es más complicado luego es estar a la altura, ser coherente y cumplir. Así que yo termino con ese mensaje, que os invito a que esto mismo dentro de 4, 6, 3 meses lo hagamos y rindamos cuentas, que es de lo que se trata, que estamos en política, tenemos que rendir cuentas y que dejemos claro y veamos si hemos cumplido o no nuestra palabra, porque lo que tenemos claro es que lo que ponemos en el programa, creo que está colgado ya en la web, y si no está tendría que estar, pues es para nosotros un compromiso vinculante y desde luego son propuestas que entendemos que son realizables y, como digo, nos comprometemos únicamente, y lo hago ahí mientras me graban, únicamente a cumplirlas, desde luego, y a dar la cara, desde luego, en el futuro. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues ahora llega el turno de las preguntas y de todas las cuestiones que ustedes quieran plantear aquí a quienes nos acompañan, también con Carmelo Asensio, que se ha incorporado a la mesa. Yo voy a ir leyendo algunas que nos han pasado. Es abierto, así que ustedes ya saben que pueden colaborar. Son varias, ¿vale? Lo voy a concentrarlo un poquito por temas. Una de ellas comentaba el señor Soro, que se hace referencia a las mujeres que recibieron muchas medidas, ¿no? Que, pues, bueno, pues desde la Asociación Aragonesa Mujeres con Discapacidad nos preguntan que qué medidas concretas en cuanto a violencia contra las mujeres, accesibilidad a todos los servicios, que no se derive a servicios sociales, y también esa visibilización, ¿no?, de la mujer con discapacidad. No se sabe cuántas mujeres con discapacidad son víctimas de violencia. Pues buenos días, que he tenido ocasión de saludar, y gracias de nuevo por la invitación y porque además nos ofrecéis un espacio donde podemos exponeros las ideas que tenemos y que queremos materializar para mejorar esta sociedad. Bueno, en referencia a la pregunta, la verdad es que hay un problema muy serio, no solamente en Aragón, en España, sino en el mundo, que son las víctimas de violencia machista. Es un problema tan serio como que a nivel, hay cifras globales, 1 de cada 3 mujeres es víctima de malos tratos. Una de las cosas que en Junta Aragonesista nos hemos planteado es que no solamente tenemos que recontar a las víctimas mortales, hay que empezar a visibilizar y ayudar a las que no son víctimas mortales a recordar, para saber a qué es lo que nos estamos enfrentando. No tenemos datos de mujeres con discapacidad, de cuál es el número de víctimas no mortales. Tenemos que conseguir que no haya víctimas mortales. Y nosotros proponemos varias líneas de actuación. En primer lugar, una que es una línea educativa. Tenemos que educar a la sociedad, nos tenemos que educar, y no solamente queremos que se empoderen las mujeres.
queremos que no haya maltratadores, tenemos que poner el foco también en las personas que maltratan, en este caso en los hombres. También queremos que se hagan centros de protección integral a las mujeres. No solamente necesitamos animar a las mujeres a que denuncien. Es muy difícil denunciar, es muy difícil visibilizarse como víctima, y lo que es más complicado es denunciar y volver a tu casa con tu maltratador. Por eso hay menos denuncias y por eso se aplican menos medidas de control. Nosotros tenemos centros de protección integral que desde el primer momento, desde el minuto cero, ayuden a la víctima todo el periplo de cuestiones que tienen que hacer, tanto a nivel judicial, pero necesitan una protección psicológica, necesitan una protección económica, porque muchas de ellas no tienen independencia económica. A nosotros apostamos porque se aumente el número de ocupados de violencia de género, y que sea, como ya ha dicho Pepe, para hacer política hace falta dinero y es necesario priorizar en qué queremos gastarnos el dinero. Yo creo que mientras sigan existiendo asesinatos, porque no los podemos calificar de otra forma, habrá que invertir dinero para que no se asesine, y que todo el mundo tenga cabida en esta sociedad, todas las personas, sean de una forma o de otra. Esas son las propuestas más, la de educar para que las mujeres se empoderen, pero también, que es algo que no se está haciendo, para que no haya maltratadores, y centros de protección integral para todo lo que tienen que hacer una vez que empiezan a visibilizarse como víctimas, con una protección económica, psicológica, y también necesitan espacios donde ir, porque evidentemente se tienen que volver, una vez que ponen la denuncia, a su casa con el maltratador. Es muy difícil que denuncien. Pero vamos con otros asuntos referentes con el trabajo y con la discapacidad intelectual. Hay varias, además, que hacen una referencia similar. Ana, de FEAPS Aragón, dice que como persona con discapacidad intelectual, a la hora de presentarse a una oposición, pues si se adaptaría al temario y las preguntas del examen de la oposición, y ya con eso, bueno, pues si después se logra entrar en las plazas, que también podría ser posible que se aumentaran para poder dar y colocarse más trabajo, ¿no?, de personas con discapacidad sobre todo en los lugares públicos, hablando de las oposiciones, y tener un trabajo digno, y así pues poder también, lo que conlleva una vivienda digna para tener una vida saludable. Si lo habéis tenido en cuenta, si puede ser posible intentar que lo acepten, que no se discriminen a las personas con discapacidad intelectual. Estoy completamente de acuerdo con el planteamiento. Sabemos el eterno debate, ¿verdad?, de la dificultad de acceso al empleo público, el debate de personas con discapacidad física y personas con discapacidad intelectual. En esta legislatura se ha perdido una grandísima oportunidad, que ha sido la ley de función pública. Hizo el gobierno de Aragón algo bien, que fue, que fue negociar con los sindicatos un proyecto de ley de función pública. Se llegó a un acuerdo por consenso con los sindicatos, se trajo a las Cortes de Aragón. Digo esto porque entiendo que ahí es el ámbito donde debería haberse regulado esto, y sobre todo en el desarrollo reglamentario de esta ley de función pública. Una vez que vino a las Cortes, desde los grupos parlamentarios prácticamente respetamos además ese consenso que había habido con los sindicatos, y fueron las cuestiones, salvando las cuestiones sindicales, y finalmente hubo una decisión política de no aprobar esa ley. Sabéis que aprobamos a última hora, de que estoy corriendo, en un pleno específico un miércoles ya de los últimos plenos, pues aprobamos 7 leyes, me parece que fue. La ISO no se pasa. Vamos, allí como si fuéramos una fábrica de aprobar leyes, una cosa demencial, y hubo una decisión política de no aprobar esa ley. Y sin duda uno de los aspectos que se deberían mejorar, regular en la ley, repito, y en el desarrollo reglamentario posterior, es este. Es una cosa además que conozco de primera mano. Decía antes, tengo mi sobrino mayor, que es una persona con discapacidad intelectual, con lo cual conozco bien los problemas de los temarios, una cuestión que he vivido mucho y que desde luego tengo muy cerca, ¿no? Ese es uno de los grandes retos. Yo creo que se trata de actuar de una forma decidida, una discriminación positiva decidida,
y de forma general. Algo que es bueno también de esa ley de función pública, como otras que se han tramitado en las Cortes, era la aplicación a todas las administraciones. El gobierno no solo legislaba para sí mismo, se estaba legislando también para los ayuntamientos, algo muy importante para las comarcas. Se conseguía regular por ley que el acceso a la función pública, repito, tanto del sector público autonómico como de los ayuntamientos y también de las comarcas, se ajustara a esa ley. Yo, desde luego, es una cuestión que compartimos plenamente y es uno de los pendientes. Hay muchas leyes que aprueba la próxima legislatura, hay mucho trabajo hecho en algunas cuestiones y, como digo, en esta cuestión es una de las leyes que sería necesario aprobar muy al principio de la próxima legislatura. Bueno, Pablo y Juan Carlos comparten esta misma inquietud por las oposiciones, pero también algo por lo que preguntan es ¿qué es para nosotros una vivienda y un trabajo digno para las personas con discapacidad? Pues un trabajo digno es aquel que te permite vivir dignamente. Para empezar, la precariedad laboral es una cosa que nosotros estamos en contra desde que se empezó a aplicar esta reforma laboral que nos ha llevado. Ahora hablamos que es un trabajo digno, si muchísima gente tiene trabajo y no llega a final de mes. Yo creo que eso ya es casi esclavitud. Necesitamos fijar unos mínimos de dinero en los que al final de mes puedas cumplir con todos los pagos que cualquier persona necesita. Y en cuanto a una vivienda digna, lo que nosotros proponemos es una vivienda que la persona que la habite pueda vivir en ella dignamente, en la que si necesita pues hacer adaptaciones las pueda hacer. Sabemos que desde el Instituto Aragonés de Servicios Sociales el dinero que se destina para subvenciones, para que estas personas que necesitan una adaptación en su vivienda, pues es una convocatoria en un plazo de tiempo y además con un dinero limitado. Yo no lo entiendo. Si alguien necesita una adaptación en el mes de octubre, se va a tener que esperar al primer trimestre del año, no sé si este año ha salido la convocatoria esa, y además va a tener que competir con otras personas que tengan que adaptar su vivienda. Desde luego nosotros ya planteamos el año pasado una proposición no de ley para cambiar esta situación. Bueno, lo que conseguimos fue que se estudiara, que se cambiara esta orden de subvenciones. Como he dicho, un trabajo digno es aquel que te permite vivir dignamente, en el que tus condiciones, en tus derechos laborales estén reflejados y también la remuneración económica. Todo el mundo trabajamos por dinero. Una vivienda digna es aquella en la que con tus capacidades te puedas desarrollar dignamente en esa vivienda. No solamente es necesario el acceso a la vivienda, sino el acceso a una vivienda digna. Bueno, Carmelo Asensio, que nos pedido la palabra. Eso es, ya no podía resistirlo porque hablando además de materia de empleo, y aunque es una cuestión que el empleo y la discapacidad puede haber muchas personas que piensen que no es una competencia municipal, y de hecho, pues sobre todo a raíz de la aprobación de esa nefasta ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que no sé cómo tuvieron el cuajo de llamarlo así, que vacía de contenido a los ayuntamientos, pero además en cuestiones muy importantes. Por ejemplo, todos estos ámbitos que tienen que ver con la sanidad ya no son competencia municipal. Teóricamente el ayuntamiento no tendría que tener ni un solo convenio ni ninguna línea de intervención en materia de discapacidad con esta dichosa ley. Lo mismo nos pasaría con la materia de consumo, por ejemplo, con la materia de políticas de empleo, que es inaudito. Una situación como la que estamos viviendo en este momento, que es una situación grave desde el punto de vista laboral y en la discapacidad más, porque Aragón tiene una tasa de desempleo y el 18% de su población activa, las personas con discapacidad ya sabéis que duplica esa tasa de paro. Estamos hablando del 33-34%. Nosotros pensamos que todas las administraciones tienen que ser agentes activos en la creación de empleo. Y empleo para todos los colectivos y también para el caso de discapacidad. Y aquí es lo que os quería comentar. Desde Junta Aragonesista sí que hemos puesto en marcha, con nuestras limitadas capacidades de influencia, pero que sí que son algo más que el gobierno aragonés, en el Ayuntamiento de Zaragoza, una cosa que se llama Plan de Empleo Social. Lo que queríamos era, a través de empresas de inserción, llegar a actividades que no cubría ni el sector privado ni el sector público.
y pusimos un objetivo en la creación de empleo. Primero, que se contrataran personas que fueran paradas de larga duración, es decir, personas con más de 3 años en situación de desempleo y que por lo tanto ya no tenían ningún tipo de prestación ni ningún tipo de ingreso, y personas con discapacidad, un objetivo mínimo del 10%. Lo hemos logrado y con creces. De los 120 puestos de trabajo que se han creado, que pueden parecer muy pocos, 120 puestos de trabajo, 18 han sido personas con discapacidad. Y esto es muy importante. También por la labor, evidentemente, yo creo que es justo reconocerlo, de las empresas de inserción, que trabajan pues con una filosofía y en un ámbito, evidentemente, con un parámetro muy distinto al de la empresa privada convencional. Es un ejemplo de algo que se puede hacer, y que se puede hacer desde un ayuntamiento, por mucho que se emperren que el empleo no tiene nada que ver con los ayuntamientos, por mucho que se empecinen que la discapacidad no es una competencia municipal. Nosotros vamos a seguir trabajando en esa línea, porque se puede y se debe demostrar además que es posible desde la administración crear empleo, y también empleo para las personas con discapacidad. Bueno, referente, no sé si al empleo también, ¿no? Sí que nos preguntan también, les decías, que si se daría prioridad a dar una subvención precisamente a una asociación, a una empresa creada por las mismas personas con discapacidad intelectual que al resto de las asociaciones, ya que hay todas las que hay son creadas por, o sea, no hay ninguna creada por propias personas con discapacidad intelectual. ¿Tendrían prioridad en el caso de crearla? Hombre, otra ley que sí que se aprobó en el ámbito autonómico, en aquel pleno que tuvimos, fue la ley de subvenciones. Es una ley que ha tenido muchísimo rechazo, no solo la cuestión del 80 o el 100, que era una cuestión que compañero del ayuntamiento ahí también lo puede hablar, porque ya se ha buscado una posible solución a esta cuestión. Era una ley de subvenciones que tenía algo positivo, que era que también era de aplicación obligada a toda la administración, y hay un debate además que salió con los medios de comunicación, porque en un momento se pretendió excluir a las comarcas de la aplicación de la ley, y finalmente sí que entró. Entonces, es la primera vez que tenemos algo, una normativa con rango de ley que pretende que las subvenciones se otorguen con los criterios de concurrencia, objetividad, publicidad, etc. Aplicable, como digo, a municipios, comarcas y también al propio gobierno de Aragón. Pero es una ley que, ya digo, que no apoyamos desde Junta Aragonesista, porque es una ley demasiado encorsetada para algunas cuestiones y no permite además la posibilidad de ajustarse a la finalidad social que no quieren perseguir las subvenciones. Ahí, si quieres comentar tú también. Sí, la verdad que esta ley, bueno, ya también la ley estatal recogía algunos aspectos que pueden ser explosivos, pueden ser muy complicados para muchas entidades que trabajéis en distintos ámbitos de lo social, y en concreto la discapacidad. Ya sabéis que una de las exigencias a partir de ahora es que todo proyecto subvencionable tendrá que contar con un 20% de aportación de la propia entidad. Esto va a ser un hándicap. Va a poner en una situación límite a muchas entidades pequeñas y que no tienen capacidad financiera propia. Y plataformas que representamos y no generamos recursos. Por ejemplo, efectivamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Zaragoza, y esto ya os lo adelanto, en el pleno del próximo jueves 30 de abril, que es el último de la legislatura, sí que ya vamos a llevar una moción para que todas las entidades que trabajan en el área de la discapacidad, en materia de juventud e infancia, y que trabajan también con la promoción de empleo, sean consideradas de interés social. Para, por ejemplo, en este caso y con las subvenciones municipales, poder seguir garantizando el 100% de la poca financiación que puedan tener. Otra cosa que hemos hecho para proteger a las entidades con discapacidad, porque con la entrada en vigor de la ley de administración local el año pasado, los convenios eran ya completamente inviables, no se podían celebrar. Bueno, no es vuestro caso, pero sí de algunas entidades que sí que tenían un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza. Lo que tuvimos que hacer fue revestir un ámbito como el sanitario en acción social, en intervención social, que también hacéis intervención social. No solamente prestéis servicios a los discapacitados, a las personas con discapacidad. Yo creo que las entidades que trabajáis en el sector también hacéis un trabajo muy serio, muy bueno, de acompañamiento social con las familias. Y en ese sentido aprovechamos y todos esos convenios que la ley nos obligaba a que desaparecieran, los convertimos con la misma partida en subvenciones dentro del área de acción social. El problema está, ¿qué pasará con esta ley, con la ley de administración local? Que sí que es verdad que ha fijado un periodo de transición, una pequeña tregua hasta el 31 de diciembre del 2015, pero a partir del 1 de enero del 2016, con el texto de esa ley, todas las políticas sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, todas, que son prácticamente el 30% de su presupuesto, más de 120 millones de euros, teóricamente desaparecen.
o tendrían que ser traspasadas, mejor dicho, al gobierno aragonés. ¿Alguien se cree que el gobierno aragonés, y más si sigue la derecha en el poder, va a asumir las políticas sociales? ¿Va a asumir la importante labor que realiza el Ayuntamiento de Zaragoza y otros muchos más ayuntamientos aragoneses en materia de acción social? Por lo tanto, hay muchas nubes en el horizonte y sobre todo nos preocupa extraordinariamente que no se haga nada con relación a esta ley. Por eso, como yo confío que a partir del 25 de mayo, afortunadamente, la derecha no seguirá gobernando en Aragón, podremos buscar una solución para que esta ley no se aplique y no se aplique, evidentemente, con las consecuencias tan nefastas que tendrá para los ayuntamientos y comarcas aragonesas. La solución que dice Carmelo es para el Ayuntamiento de Zaragoza. Quedan 730 municipios por solucionar. La ley, yo creo, como otras, tiene los días contados, espero, pero además es una cuestión incluso de filosofía. Se trata de superar, creo que compartís plenamente lo que pensamos de Junta Aragonesista, superar el concepto tradicional de subvención. No se trata de que determinadas entidades, otras sí hay ámbitos en los que lo razonable es que haya una subvención pública, hay concurrencia pública, concurrencia competitiva, pero en el ámbito social y muy especialmente en esta sociedad entendemos que no tiene sentido el concepto de subvención, percibir la subvención cuando se percibe, ya no es la cuestión, y la cuestión es una cuestión casi filosófica, más de gestión, que es avanzar hacia el convenio, conseguir la plurianualidad, conseguir un marco estable, saber de qué dinero vas a disponer, no en este ejercicio, sino en varios ejercicios, es decir, que puedas planificar, ¿no? Se trata de asumir desde la administración que las entidades desarrollan una función pública fundamental y superar esa cultura de la subvención, algo que esta ley no ha hecho. Por eso decía al principio, no solo es una cuestión de defectos concretos, se han limitado a adaptar la legislación básica estatal a alguna cosa, pero no se supera filosóficamente de alguna manera, ¿no? este concepto, y se avanza hacia otro criterio, un criterio que es un criterio político, un criterio político, el modelo de contar con las entidades como auténticos colaboradores en un plano de lealtad, no solo de cuantía económica, sino también de, como digo, de pluralidad, de un convenio que se ha hecho a nivel del Ayuntamiento del Gobierno de Aragón. Lo sabéis muy bien, se han subido muchísimos convenios. Al final estás al albur de una concurrencia competitiva que por eso no ocurras, ¿no? Como digo, es una cuestión casi más de concepto de filosofía, pero desde luego con la ley nos avanza en absoluto en este sentido. Bueno, enseguida vamos a ir con otros temas también un poquito más sectoriales, pero a cuenta ya de que estábamos hablando de empleo, del medio rural también. Empezamos por el empleo. Marta de CERMI nos cuenta que el empleo tanto en el autonómico como en el local, desde Junta tienen previsto que se aplique realmente la reserva a centros especiales de empleo sin ánimo de lucro, puesto que se crean de empresas privadas, que pagan lo mínimo a las personas con discapacidad, que se priorice a los centros especiales de empleo frente a las otras empresas, ¿no? Sí, son a los centros especiales de empleo creados por empresas privadas, CLECE, etcétera, y que pagan lo mínimo a los trabajadores. Creo que he leído, lo he hecho intencionadamente, además lo que hablamos de empleo, tenemos claro que el Centro Especial de Empleo puede ser una forma jurídica para empresas con ánimo de lucro y no vamos a decir casos. Y lo que hacemos es una opción clara, y lo he dicho porque nos mojamos expresamente en el programa, de apoyo, de discriminación positiva a favor de los centros especiales de empleo que de verdad tienen ánimo de lucro y que buscan esa función social. Eso también es una cuestión más de voluntad política que otra cosa. Es una cuestión de no solo de cumplir la ley, sino de ir más allá, ¿no? Y tener clarísimo que desde el ámbito público, autonómico y muy especialmente municipal se puede dar mucho trabajo y se puede, pues no se trata solo, se trata de que se trabaje, ¿no? Lo que quiere cualquier persona con discapacidad o sin discapacidad es trabajar. Y desde el ámbito público es fomentar ese empleo desde luego y priorizarlo. Completamente de acuerdo con lo que se plantea y como digo lo decimos expresamente y de una forma muy intencionada. Un poco lo que plantea Marta también son qué cláusulas sociales, ¿no? En contratación pública y subvenciones se podrían plantear. Pues que se cumplan, claro que se cumplan porcentajes que, claro. Y esto es un tema que hemos debatido también mucho en las Cortes. Es curioso que conseguimos que se nos aprobara algo que me parece en materia de subcontratación pública para defender a las empresas subcontratistas y tal. Y un debate que tuvimos sobre cláusulas sociales en el ámbito social no lo conseguimos. Es que no puede, sí que perfectamente, es perfectamente legal. Cuando os digo, porque yo es un argumento que utilicé cuando se planteó el tema de las cláusulas sociales, lo que conseguimos después de mucha negociación a
aprobar por unanimidad en materia de subcontratación fue pedir un informe a la Junta Consulta de Contratación, pero al menos teníamos un informe que nos decía sí que se puede, o sea, se puede defender perfectamente al subcontratista. Pues en este ámbito no lo conseguimos, o sea, el ámbito, entender que claro que se puede avanzar muchísimo. Hay ámbitos en los que hay muchísimo recorrido y es una cuestión de, como digo, voluntad política, y eso depende mucho, desde luego, la sensibilidad y la ideología de quien gobierna. Y sin duda es uno de los ámbitos. Bueno, vamos con otro apartado sectorial, vamos a hablar de la enfermedad mental. Tenemos desde Francisco y Patricia un poco nos plantean casi parecido, ¿no? Por un lado, Francisco, ¿qué propuestas son las que tienen en salud mental? ¿Qué opinión les merece que la discapacidad mental no esté incluida en el catálogo de servicios sociales? La opinión es mala. La salud mental, la verdad es que nunca ha estado bien tratada por parte de la administración. De hecho, no se considera casi una atención especializada ni por la sociedad en general. Bueno, ni por la sociedad en general. Puede ser también un reflejo de lo que vive esta sociedad. Yo creo que hay que hacer un cambio también de filosofía. Aparte de los procesos electorales que todos tenemos que empatizar todos muchísimo más unos con otros y ponernos siempre en el lado de la otra persona que no tiene por qué ser igual que tú y tener las mismas necesidades. Como he dicho, la salud mental siempre ha estado maltratada y esta legislatura no ha estado mejor. Nosotros, ¿qué proponemos? Pues proponemos muchas medidas concretas y también generales. Es necesario un plan de salud mental, sí o sí, para Aragón, y tendría que estar ya. El último que hubo terminó en el 2010. Los planes de salud, cualquier plan, lo que hace es evaluar lo que hay, hacer un diagnóstico y decidir en dónde se debe avanzar con una serie de objetivos y un cronograma. Es un documento que, si se quiere cumplir, te ata mucho para llegar al objetivo final. Ese sería una cuestión prioritaria. Necesitamos más recursos. Hace falta, sabemos que los recursos por parte de la administración son escasos para poder atender a todas las personas con un trastorno de salud mental. Nosotros lo que proponemos es que haya dentro de ese plan paralelo un plan de necesidades de recursos asistenciales. Y otra cosa que también es un error es que casi toda la salud mental es un error porque la administración aquí no está cumpliendo con su parte. La salud mental casi toda, los recursos están por parte de las entidades sin ánimo de lucro, pero después el Gobierno de Aragón le cuesta conveniar en unas formas aceptables de la calidad que tienen que recibir y de las condiciones laborales de las personas que prestan esos servicios. Es algo que no podemos, yo creo que es totalmente intolerable. Si la administración delega en las entidades sociales, en las entidades entendemos que sin ánimo de lucro, para prestar ese servicio porque o bien no hay voluntad política o consideran que es mejor que lo hagan las entidades sociales, las reglas del juego tienen que estar muy bien definidas. La calidad del servicio no puede estar a la luz de una ley de contratos públicos ni tampoco las condiciones laborales de los trabajadores. Es lo que hemos estado viendo al final de esta legislatura, que los contratos estaban ahí pendientes de que sí y que si no, de que a ver cómo arreglamos eso. Si la administración se apoya en las entidades sociales para prestar el servicio, no tienen que, a la hora de contratar, lo que no puede primar son los criterios economicistas, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora. La calidad del servicio tiene que ser exquisita y la calidad del empleo, la calidad de los derechos de los trabajadores que prestan esos servicios también lo tiene que ser. Bueno, un matiz que también sobre enfermedad mental aporta Patricia es que, claro, en el programa sí que está que propone ese plan de salud mental, pero que está desde el punto de vista sanitario. Echan un poco en falta que no se contemple también servicios sociales. A ver, lo que tiene que confluir ya de una vez por todas, y parecía que esta legislatura iba a poder ser, es el aspecto sociosanitario. Hay cosas que no pueden ir separadas. He dicho que parecía que esta legislatura no iba a poder ser porque en el mismo departamento se puso sanidad y servicios sociales. Lo de familia, bueno,
lo de familia es una cosa que ellos pusieron, tiene que ser un tema transversal. No se ha conseguido. Entonces, mientras, como ya he dicho, hay cosas que tienen que ir pegadas de las manos, y mientras no se apliquen las políticas sociales tendrían que estar por encima de las políticas sanitarias, porque hay muchas cuestiones que dependen después de que esta persona se rehabilite. La salud es un programa de rehabilitación, puedes tener una afección cardíaca, pero también puedes tener otras afecciones, ¿no? De que se rehabilite la sociedad pasaría porque el espacio sociosanitario se ampliara y se conjugara de una forma más directa lo que es la política social con la política sanitaria. Muy bien, bueno, hablamos ahora de las cuestiones que nos plantea la Asociación Celíacos Aragón. Son 3 cuestiones, una a una. ¿Qué piensan de la supresión del medio punto para la solicitud del colegio a los niños con enfermedades crónicas? Pues creo que es... Pues mal, nos parece mal, ¿vale? Lo que... La verdad es que desde aquí está nuestro compañero Goyo Piz y tendría bastante que decir. Lo que desde el Departamento de Educación lo que están haciendo es crearse menos problemas para escolarizar a los niños donde los padres quieren. Entonces, yo creo que aquí lo que han hecho es incluir en un colectivo más pequeño para que esos niños no tengan el medio punto más para la escolarización. Somos conscientes que hacen falta más medidas para el colectivo de personas afectadas de celiaquía. Hemos presentado una proposición no de ley que no tuvo opción a que se debatiera, y además de que a las personas, a los niños afectados de celiaquía tuvieran o tengan una mayor consideración para acceder al colegio que sus padres eligen, hay otras cosas que también hay que intervenir. Somos conscientes, sabemos, es muy fácil ahora algo porque hay muchas personas afectadas por celiaquía de que necesitan más dinero para poder pasar hasta final de mes. Simplemente la compra de alimentos son mucho más caros. Nosotros presentábamos una proposición no de ley, la tenemos registrada, en la que proponíamos que las personas afectadas por celiaquía tuvieran una aportación directa por parte de la comunidad autónoma. Creo que la valorábamos en torno a los 200 euros mensuales para poder hacer frente a los pagos de compra de alimentos. Son más cosas las que tienen que hacer, y esa era una de las medidas que nosotros planteamos y que esperamos poder impulsar en la próxima legislatura, y que las personas estas afectadas por celiaquía tengan un poquito más de cobertura por parte de la administración simplemente para comprar alimentos. Sí, una de las otras cuestiones era esa, la disminución del IVA en los productos específicos para celíacos, y la tercera es que se considera como familias numerosas, o se podría considerar cuando haya más de 2 personas celíacas en la unidad familiar. Pues la verdad es que la ley de familia, la ley de apoyo a las familias, es un tema que no ha resuelto. Consideramos que no ha sido una ley que ha nacido vieja, una ley aparte que no tenía consignación económica, por lo cual sirve para poco, porque no dejará de ser una declaración de intenciones o un decálogo de intenciones a llevar por parte de la administración. Son más las cuestiones que hay que valorar a la hora de que las familias tengan exenciones en el IRPF o deducciones de cualquier otro tipo. Y hay que ser conscientes de la realidad que soportan muchas familias en pacientes afectados, en personas afectadas por celiaquía, y otros pacientes y otras personas que, además de todo lo que les ofrece la administración pública, necesitan un colchón de dinero muy importante para poder para poder dar los servicios a los hijos o a las personas afectadas. Evidentemente, habría que saber cuánto necesita una familia con hijos con celiaquía y otras con hijos sin celiaquía para poder afrontar todos los pagos que necesitan. Y eso se tendría que tener en cuenta a la hora de hacer exenciones en el IRPF o de recibir otro tipo de ayudas. Mucho trabajo.
Bueno, el mundo de las políticas sociales es inmenso y... Bueno, vamos con otro de los temas que preocupen mucho también al sector, ¿no? Como es la accesibilidad. Desde ONCE les preguntan que como grupo político aragonés si contaréis con la discapacidad para que Aragón sea más accesible y no se mueva solamente por el dinero o los caprichos de los políticos. La respuesta es sí. Creo que lo he dicho además, hay un apartado amplio y al respecto. Al final es una cuestión de principio, ¿no? La cuestión es la cuestión de creer de verdad en la igualdad, de creer de verdad en la función redistributiva de los impuestos y que esa es una de las funciones primordiales de quien gobierna, redistribuir y favorecer a quienes más lo necesitan, ¿no? Que paguemos en función de nuestras posibilidades y recibamos en función de nuestras necesidades. Es un colectivo que desde luego, creo que lo he dicho y si no lo he dicho se me ha pasado, que tenemos propuestas muy concretas además sobre este colectivo. Sí. Bueno, y también para Carmelo Asensio, en el área municipal tenéis medidas de cumplimiento de la accesibilidad universal en los ayuntamientos. Pues sí, buena pregunta, porque es verdad que el ayuntamiento por ahora sigue teniendo funciones para que la vía pública sea accesible a todos los ciudadanos. Afortunadamente eso va a seguir siendo una competencia municipal. Ahí sí que es verdad que existen unas ordenanzas que yo creo que son muy interesantes, pero un grado de cumplimiento muy bajo. Hace poco vimos un informe, creo recordar que era de EFA, sobre pues cómo estaban muchos pasos de peatones, muchas aceras que no estaban todavía trabajadas. Ahí tenemos mucho trabajo para hacer y yo creo que sí que tenemos que exigir el cumplimiento de esa ordenanza. Este año es verdad que a través de las enmiendas al presupuesto municipal hemos metido una partida de 600.000 euros que va precisamente dirigida a la eliminación de barreras arquitectónicas. Se va a realizar este año, porque está muy bien tener operaciones asfalto, que siempre coinciden con la campaña electoral, ya habéis visto qué casualidad, ¿no? Está muy bien tener operaciones asfalto que arreglen las baldosas, como están nuestras calles, pero es más importante, desde luego, la accesibilidad para las personas con discapacidad en la vía pública. Y eso sí, esa partida está condicionada a que se desarrolle y se impulse, se ejecuten las obras con empresas de economía social. No sucedáneos, ¿vale? Ni centros especiales de empleo montados por empresas. Queremos que lo hagan cooperativas, sales, empresas de inserción, centros especiales de empleo, porque eso es fundamental. La capacidad que tiene a través de la compra pública y de la inversión un ayuntamiento o la comunidad autónoma es tremenda para avanzar en lo que es la economía social y también en lo que tiene que jugar el papel de la economía social precisamente en nuestra actividad cotidiana. Y es algo que los pliegos pues están preparando ya. Evidentemente estamos teniendo muchas resistencias por los de siempre, por las empresas que toda la vida se han encargado de las obras de mejora y mantenimiento de muchas instalaciones y también de la vía pública en la ciudad de Zaragoza, pero sí que va a salir un concurso restringido, precisamente dirigido para empresas de economía social y hacer estas obras dirigidas precisamente a mejorar la accesibilidad a las personas con discapacidad. Bueno, nos vamos al medio rural, que también tiene sus necesidades, es complicado trabajar ahí y sobre todo pues eso, hay que seguir trabajando cerca de los ciudadanos y que no se tengan que ir de su medio habitual. ¿Qué medidas tenéis previstas para el ámbito rural? Como decía al principio con la discapacidad en general, desde Junta de la Muestra siempre hemos defendido además que el medio rural es una prioridad en Aragón, evidentemente, es una aplicable de Aragón, pero además que tienen que ser medidas transversales. No basta solo, a veces cuando hablas de medio rural parece que se habla de agricultura y ganadería, ¿no? Es una cuestión que nos llama la atención muchas veces. Nadie se va a vivir en su pueblo si no tiene una sanidad de calidad o una educación de calidad, no digo en su pueblo, digo al menos de una forma accesible. Nadie, o sí que se van a quedar, pero con muchísimas dificultades en el transporte público, y es un déficit de la mayoría de nuestras comarcas, de una población envejecida que para acceder a determinados servicios en la cabecera comarcal no tiene forma de acceder por transporte público o de una forma digna, ¿no? Lo que planteamos son políticas transversales de discriminación positiva en todos los ámbitos. Y tenemos muchísimas propuestas en todos los aspectos. Cuando hablamos de juventud, por ejemplo, tenemos propuestas concretas para la juventud del mundo rural. Por ejemplo, incluso de transporte, para que los jóvenes puedan también tener ocio, no solo trabajo, también ocio, ¿no? Como digo, muchas propuestas de discriminación positiva. Y algo fundamental en el medio rural es la generación de empleo. Para vivir en tu pueblo hay que generar empleo. Y ahí tenemos la filosofía que defendemos, es la de que es necesario explotar los recursos endógenos
Y eso no lo puede decir el Zarago, que es necesario que haya una descentralización. Esto con Camilo lo hemos debatido mucho. Una descentralización no comarcal, porque tampoco es real, la economía no depende de los límites comarcales, es mucho más amplio, pero podrían ser regiones, ¿no? En determinadas regiones que abarcan las comarcas que fueran para, mediante un proceso participativo, detectar cuáles son los recursos endógenos que se pueden explotar, por supuesto. Hablo del turismo de calidad en muchos sitios, hablo, por ejemplo, de la gestión forestal asociada a la biomasa. El ámbito de la asistencia a las personas mayores es una oportunidad de creación de empleo en el medio rural muy importante. Eso es lo que estamos planteando, ¿no? Esa planificación previa, diagnóstico, proceso participativo para detectar de qué forma se pueden explotar los recursos endógenos, explotando muchísimo la economía social, explotando el autoempleo, pero claro, hacen falta infraestructuras. Sin banda ancha es imposible. Por ejemplo, no solo son las carreteras para los coches, sin banda ancha va a ser imposible. Para el Junta Aragonesa es una auténtica prioridad, y a la hora de hoy y ayer, a el plazo de presentación de listas electorales, pues nos volcamos a hacer listas. El otro día conocí a nuestra candidata en Talamanca, es un pueblo de 12 habitantes. Pues tenemos una candidata en un pueblo de 12 habitantes y estamos encantados. Una mujer, por cierto, os cuento su caso, y yo creo que es muy representativo lo que pasa en Aragón. Me contaba que fabrica galletas con almendras, ¿no? Pues unas galletas que no las he probado, y dicen, entonces tiene que ser Marcona la almendra que cultivamos aquí, ahí en el Moncayo. El problema, no la puede comprar allí porque, ya me contaba, se manda aquí, no sé cómo se llama, para quitar la cáscara, y lo mandan a Lérida, con lo cual ya lo han añadido, se va a Lérida, o a no sé dónde. Entonces luego sí que vuelve, lo va a comprar, pero no le vendían un saco o 3 sacos, tenía que ser un camión, no necesita un camión, es decir, unos problemas tremendos para una mujer y que sin ninguna ayuda pública de ningún tipo, que lo que quiere es desarrollar un autoempleo en su pueblo, vinculado además a un recurso endógeno. Esto es una cuestión también de voluntad política, sin duda. Pero como digo, el mundo rural es mucho más solo que la agricultura de la ganadería. O somos capaces de mejorar la sanidad en el medio rural, que ha sido un debate, pues no puede ser que un consultorio en el pueblo comparta el espacio con la comisión de fiestas. Y hay consultorios en pueblos que comparten el espacio con la comisión de fiestas, no puede ser. O la educación o todo eso. Todo esto pues, es al pueblo lo más importante al final, si nuestros planteamientos no solo es cómo gastas y qué prioridades tienes para gastar o invertir, sino cómo obtienes recursos públicos, ¿no? Y esto es algo muy vinculado a lo que decía al principio, que es muy difícil de explicar a veces, que es la financiación autonómica. O conseguimos que entiendan en Madrid que prestar educación, sanidad, todo tipo de servicios a personas repartidas de forma desigual en 731 municipios, un territorio muy extenso, es mucho más caro que prestar en una ciudad. O conseguimos que entiendan eso y que tengamos una financiación autonómica que se ajuste a nuestra realidad, que siempre hemos sido así y siempre seremos así en Aragón, pues será un problema. O sea, es una cuestión muy más vinculada a veces a los ingresos que a las cosas. Bueno, una pregunta. Yo, con la aclaración anterior, perdona, que no, era sobre todo la preocupación que tenemos que las licencias que dan los municipios de obras que vigilen también la accesibilidad como la prevención de incendios. Solo saber qué punto de vista tenéis en ese sentido. Bueno, pues eso es muy importante. Antes ya estábamos hablando de la potencia que puedes tener con la contratación pública, con la capacidad inversora o de compra pública que tiene una administración. Lo mismo pasa también con las licencias. Si no tenemos en consideración todo lo que tiene que ver con lo que es una prevención de riesgos, lo que son también las medidas pues también antiincendios, lo que son también todas las medidas ordenanzas que están relacionadas con la accesibilidad. Entonces, flaco favor hacemos. Es verdad que llevamos una temporada que hemos atravesado, al menos a nivel municipal, un pequeño desierto en ese sentido. Es verdad que la actividad ha sido mínima, yo creo que es el periodo en el que menos licencias ha habido, pero no por eso quita que tengas que hacer las cosas, si cabe, mejor, ¿no? En estas cuestiones, en estos matices, que son elementos de carácter cualitativo, pero es lo que te permite acondicionar los equipamientos, la vía pública, las obras que se hagan, precisamente a las personas con discapacidad. Esto es fundamental y yo creo que hay que estar muy vigilantes en los pliegos, evidentemente exigiéndolo, y ahora si cabe más. En algunas cuestiones que también hemos comentado antes, es verdad que tenemos ya una argumentación ahora muy sólida, precisamente de la Junta Consultiva, del Tribunal
de contratación administrativa del Gobierno de Aragón, en el cual habla de que la contratación pública no es un fin en sí misma, sino que es un medio para conseguir determinados objetivos. Y también objetivos que tienen que ver con la calidad de vida de las personas y objetivos de carácter social. Por eso yo creo que hay que ser, ahora más que nunca, ya que tenemos estos informes, uno de ellos muy reciente, del pasado 17 de marzo, donde habla de estas cuestiones, yo creo que hay que ser muy exigentes y desde luego vigilar para que se reúnan estos requisitos en todos los pliegos y en todas las contrataciones públicas que se hagan. Bueno, pues seguimos. Hay un tema que no ha salido, tenía que salir, que nos lo plantea Juan Carlos, y es que se entran en el gobierno. ¿Qué tienen pensado sobre el copago, la dependencia y la corrupción? El copago. Esa pregunta es relativamente fácil y esta es de las que importa más que lo hablemos dentro de unos meses que lo que diga ahora. Evidentemente, voy a decir lo que diría cualquiera que estuviera sentado aquí. Al menos cualquiera que fuera un partido de izquierdas, pues diría que vamos a quitar el copago. Tenemos muchísimas propuestas contra la corrupción, que si queréis me extiendo bien a gusto. Tenemos muchísimas propuestas. La otra cuestión que ahora me responder... El copago, la dependencia. Y la dependencia, como he dicho antes, es cumplir los plazos, mayor disponibilidad presupuestaria. Y vuelvo a lo mismo. La misión la compartimos absolutamente con quien haya hecho esta pregunta. La cuestión es lo que diga yo ahora, la cuestión es lo que hagamos en un futuro. ¿Es posible acabar con el copago? Sí. Es posible acabar con el copago buscando otra filosofía además de financiación. Porque, esto lo hemos dicho muchas veces, es que repago si pago con mis impuestos. Y si no pago con mis impuestos, pues no pago impuestos de que estoy en el Estado social y que pago esos impuestos son los que tienen que hacer que yo tenga sus servicios. Con lo cual hemos hecho, los temas hemos hecho una auténtica batalla contra el copago en todos los ámbitos. La dependencia, hemos hecho enmiendas en presupuesto demostrando que era posible que hubiera más recursos públicos. La cuestión de los plazos es una cuestión también de recursos públicos, es una cuestión también de mayores recursos a la hora de resolver. Y en cuanto a la corrupción, ¿es posible acabar con la corrupción? Nosotros entendemos que sí, y hacemos propuestas muy concretas. Por ejemplo, que no haya ni un solo imputado en las listas electorales, que la ley lo prohíba, es tan sencillo como esto. Complicado, es muy complicado porque no conseguimos que nadie pueda votar a un corrupto, porque no estén en las listas. Si la gente, lo que es increíble es que la gente vote, pero como culturalmente vemos que va a ser imposible que la gente entienda que al corrupto no se les vota, ahí viene todos son iguales, ¿no? Que dice todos son iguales que se quiere justificar por votar a un corrupto. No somos todos iguales, os lo aseguro que no lo somos, no somos todos iguales, pero como digo, esa sería una primera medida, que imputados no estuvieran en las listas. Avanzar de verdad hacia la transparencia también de los partidos. Desde el Instituto Aragonesista debe ser que nos financiamos pues, con las aportaciones que hacemos los cargos públicos, con las cuotas de los afiliados. Lo que planteamos es prohibir todas las donaciones privadas. Entendemos que quien da dinero a un partido o está pagando favores pasados está comprando favores futuros. Planteamos, no hay donaciones de los partidos, eso sí. Planteamos que haya financiación pública, transparente de los partidos. Entendemos que hacemos una función social y que los partidos deberíamos tener una financiación razonable, transparente, fiscalizada por la Cámara de Cuentas de Aragón, que planteamos que ahora no ocurre, que la Cámara de Cuentas de Aragón nos fiscaliza a los partidos políticos en el ámbito territorial de Aragón, nos fiscaliza el Tribunal de Cuentas como lo hace. Hay muchísimas propuestas. Yo sí que os invito, si tenéis ocasión, porque con el tema de corrupción es un tema que hemos debatido muchísimo. La última propuesta que establecimos hace como 8 años. Planteamos algo que nos parece tan de sentido común, cuando alguien está imputado, el juez lo puede meter en la cárcel de forma preventiva. Esa persona es inocente porque es sentenciada, pero el juez dice que lo mete en la cárcel. Aquí tuvimos un caso de una alcaldesa. Pero el juez, cuando esa persona decide finalmente el juez que esa persona salga de prisión, no es que sea inocente, sino que no está en prisión preventiva, pero el juez no le puede suspender de su cargo público. Y esa persona que está imputada contra la que hay una acusación se sigue sentando en el sillón desde el que ha cometido los delitos de corrupción. Y nosotros planteamos de Junta Aragonesista, pero hace ya lo digo, hace 8 años, y dijimos, pues vamos a modificar el ordenamiento criminal, pero ahora en Madrid, para que el juez, además de meter en prisión, pueda suspender de ese cargo público a esa persona. ¿Por qué no? Pero ¿cuál es la dificultad? Yo sé que esta final se aprobará, porque es de sentido común. Lo planteamos en las Cortes de Aragón y nos votaron en contra en la pasada legislatura. Lo llevamos al Senado en la pasada legislatura a través del senador Mallorquín con el que colaborábamos, nos votaron en contra todos. Lo volvemos a plantear esta legislatura. Nos votaron en contra, pero se cambiaron. Pues
votaban antes en contra, votaban a favor, pero bueno, el resultado fue que no. Hay muchísimas propuestas para acabar con la corrupción. Volvemos con las necesidades que tiene el sector de la discapacidad, un poco a colación de lo que comentabais sobre el medio rural, ¿no? Nos plantea Elisa que una de las dificultades precisamente, pero no solamente en el medio rural, se puede hacer también extensible, es que las personas que necesitan seguir un tratamiento médico no tienen medios para desplazarse. ¿Se prevén medidas en este sentido? A final de año se aprobó la estrategia de ordenación del territorio de Aragón, en la que decía que todos los aragoneses y aragonesas tienen que tener las mismas condiciones y calidad de vida, vivan donde vivan. O sea, que da igual vivir en Zaragoza, en Albarracín o en Gistaí, que también está en Aragón, ahí en Alba. Nosotros hicimos varias propuestas de resolución porque consideramos que en las condiciones de vida todos igual, la accesibilidad a los servicios públicos es importante. Bueno, para empezar, tiene que haber servicios públicos. Lo que no podemos permitir es que sigan vaciando los pueblos de médicos de familia. Eso está pasando, están contando las horas sin contar el espectro de personas que tienen que atender y dónde viven. Eso, por un lado, nosotros apostamos por un fortalecimiento de la atención primaria y sobre todo de una atención primaria en el medio rural que muchas veces es algo más que a un médico al uso. Y luego, evidentemente, todos los servicios públicos no pueden estar en todos los municipios, como es el caso de Talamantes, que viven 12 habitantes. Lo de la eficacia, la racionalidad, también somos comprensibles con eso. Nosotros, ¿qué es lo que proponemos? Proponemos un plan de transporte comarcal. No existe, ahora mismo no existe, y de hecho esta legislatura se han reducido las líneas de viajeros regular. Hay menos autobuses que van desde el pueblo que sea a la cabecera de comarca, hay menos y algunas incluso se han suprimido. O acercamos los servicios públicos a los ciudadanos o facilitamos que los ciudadanos se desplacen a donde están los servicios públicos. Nosotros eso es lo que proponíamos en la estrategia esta de ordenación del territorio, que se nos tuvo en cuenta, pero bueno, sigue sin consideración presupuestaria, con lo cual también será un brindis al sol, pero la teoría ya está ahí. Necesitamos un plan de transporte comarcal, también tenemos otras medidas en nuestro proyecto, como es el programa Aratren, en la que es una red de cercanías aprovechando las vías de tren que ya están, que habría 5 ejes, es que yo esto muy bien no me lo sé, pero va desde Cariñena a Zaragoza, Huesca a Zaragoza, Caspe a Zaragoza, y una cosa así en la que se aprovecharía las infraestructuras viarias que existen y se haría una intermodalidad con el tranvía de la ciudad de Zaragoza. Y la filosofía de la tren que levanta Carmen es que la inversión con la línea 1 de tranvía no puede ser porque no es compatible. El ancho se hizo muy bien y no es compatible el ancho, pero la propuesta que hacíamos desde Junta Aragonesista era la siguiente línea de tranvía que no fuera una inversión solo para Zaragoza, sino que llegara al resto del territorio, como haciendo, existe en muchísimas ciudades europeas el tren-tram, es decir, un tren que cuando está fuera de la ciudad funciona como cercanías y la ciudad funciona como tranvía. Sí. En algunas líneas será necesario modificar, ya os digo, por el problema de la línea 1, pero en otras no. Es un estudio muy serio, muy riguroso desde el punto de vista económico y entendemos que soluciona una parte del problema de cercanías. Esta es una obsesión de Junta Aragonesa desde siempre, el tema de la red de cercanías, y era una apuesta muy interesante, la tenemos muy desarrollada y es un tema muy interesante. Ya os digo, se trata de rentabilizar lo que hay. No hay que construir prácticamente nada de eje viario, se aprovecha las vías ferroviarias que hay y, como digo, además la filosofía es esa, ¿no? Que la inversión que se haga en Zaragoza en tranvía repercuta en el conjunto del territorio. Bueno, desde 11 Antonio les pregunta que qué pensáis sobre la colocación de semáforos acústicos y por qué no se cambian cuando hay reformas en las vías públicas. ¿Qué pensáis también sobre la adaptación sonora en los autobuses urbanos de Zaragoza? Porque no todos ellos están adaptados.
No todos están adaptados y empiezo por esto último porque también depende de una cosa muy importante, que es una contrata. Una contrata con la cual ya sabéis que existe sus más y sus menos. Una contrata que en este momento también tiene un litigio abierto con el Ayuntamiento de Zaragoza porque le reclama 20 millones de euros, Calderilla, cuando es el Ayuntamiento de Zaragoza consideramos que es justamente lo contrario. Hay una serie de actualizaciones y revisiones de precios que evidentemente pues no coinciden la posición del Ayuntamiento de Zaragoza con la contrata, con AUTSA, la antigua AUTSA. Esto significa que AUTSA no está haciendo los deberes como debería hacerlos. Es verdad que la contrata recoge una serie de inversiones, en cuanto también pues, las instalaciones acústicas en el interior de los buses, que en este momento no está cumpliendo. Hay un expediente abierto, lógicamente, con la empresa, porque esto es un compromiso y lo tiene que cumplir. Porque el Ayuntamiento paga, además, las certificaciones para que AUTSA haga su servicio de transporte urbano, pero también las mejoras que tiene que introducir en los autobuses públicos. Con relación a los semáforos, pues bueno, ha habido una experiencia que yo creo que ha sido muy interesante y ha sido aprovechar las obras del tranvía. Ya sabéis que aprovechando las obras de tranvía se ha contado pues con, bueno, aquí mueve la cabeza, yo creo que el resultado ha sido razonablemente bueno, se han tenido en cuenta muchas consideraciones que habéis hecho desde el sector, pero nos queda una asignatura pendiente, que es el resto de la ciudad. Bienvenido el tranvía, que encima pues, ha mejorado muchísimo la movilidad de la ciudad de Zaragoza, yo creo que es un gran avance. Es verdad que tanto las plataformas del tranvía como otras cuestiones se han tenido en cuenta, pues valoraciones que hicisteis del sector, había pues técnicos colaborando permanentemente con personas también de la ONCE, de DEFA, en fin, yo creo que sí que se han avanzado muchas cosas. Pero tenemos un problema, es que en la ciudad todavía quedan muchas asignaturas pendientes y también en cuanto al tema de los semáforos. Es parecido también a la eliminación de las barreras arquitectónicas. Yo creo que tendría que existir un plan municipal que contando con los presupuestos que tenemos, que tampoco es mucho para invertir en este tipo de cuestiones, al menos se vayan acometiendo actuaciones. Y además también con una coordinación con todas las entidades de discapacidad, para saber dónde están los puntos negros, que eso más o menos pues tenemos un mapa ya identificado, y dónde es prioritario actuar. Esto es lo que creo que deberíamos hacer desde el Ayuntamiento de Zaragoza, un plan anual para ir mejorando todas estas cuestiones que tienen que ver con la accesibilidad y con la movilidad de las personas con discapacidad, ¿no? Sí. Yo sí que en relación con lo de los buses, es verdad, bueno, de alguna manera se les puede decir que cumplan. Parte lo cumplen, ponen el sonoro, igual que pasa con la plataforma, todo lo que quieras, pero si eso no sirve como cumplimiento, si luego el Ayuntamiento de alguna manera no les puede exigir el que realmente funcione en condiciones. Si te ponen la voz pero no la oyes, o la voluntad del conductor, tú le dices que por favor te lo suba y te dice que es que no sé hacerlo o no funciona, no sirve para nada que cumplan el llevar esa voz. Claro. Ya te he comentado que en este momento tenemos desde el Ayuntamiento de Zaragoza un expediente abierto precisamente con la empresa, con AUTSA, precisamente por el incumplimiento de estas condiciones. Hombre, preferimos, antes que la sanción, que se aplique y que se comprometa la empresa que está gestionando esta contrata, que es una de las principales contratas municipales, con lo que establecen los pliegos, ¿vale? Y el contrato. Y desde luego sí que vamos, en ese sentido, vamos a exigirle que cumpla lo que se recoge en el contrato. Es lo que tiene que hacer la empresa. Ya os digo que la situación también es la que es. Es una situación, vamos a denominarla como algo compleja, ¿no? Por la situación, sobre todo, económica de liquidación de la anterior contrata, que es también de los mismos, porque todos sabéis que AUTSA es el mismo perro, pero con un collar diferente. A mí, si me permites, hablando de los semáforos, estoy de acuerdo que tenía que ser un plan anual, pero lo que no podemos entender es que se resuelve una vía, por ejemplo, por decir 10 metros. Igual no hay un semáforo más que en toda la línea de Carrefour hasta Casalón. Una vía doble. Y ya no solamente por los discapacitados, que tenemos una discapacidad visual, sino por los mayores. Es una distancia muy grande y en esas vías por lo menos tenían que están puestas. Claro. Pero claro, vamos a aprovechar cualquier situación. Pero se arreglan las aceras de unas calles, que hay un semáforo y se sigue poniendo el semáforo. Entonces, es lo que nosotros decimos, aprovechemos situaciones, reformas, calles, pues vamos a... Y eso no se ha tenido en cuenta más que sí en el trámite. Tiene usted toda la razón, y de hecho cuando se anunció desde el área de urbanismo la nueva operación asfalto, que además ya sabéis que está llevada a nuestro barrio, como muchos conoceréis el barrio, pues ahora está en Manuel Ildefonso,
efectivamente se están haciendo ya, aquí en el Actu, por ejemplo, ya llegó la operación asfalto. Pues nosotros hicimos una pregunta en ese sentido, de decir, vale, 4 millones de euros para la operación asfalto, bienvenido sea. Pero de esos 4 millones, ¿cuánto se va a destinar, por ejemplo, a arreglar los pasos de peatones, rebaje de aceras o, por ejemplo, dotar de seguridad los semáforos? Absolutamente nada, no se contemplaba nada de ello. Se contemplaban obras en la vía pública, obra pura y dura, pero como bien dice usted, no se aprovecha la coyuntura, la situación de que tienes la calle levantada, que estás haciendo obras para hacer este tipo de actuaciones. Eso se tenía que aprovechar efectivamente dentro de las operaciones asfalto de obras en la vía pública y no se está haciendo. Ya le adelanto que no se va a hacer ninguna actuación en toda la ciudad. Y eso que contábamos con un presupuesto de 4 millones de euros, que perfectamente se podría haber traído alguna pequeña cantidad para avanzar en el sentido que usted indica. Bueno, más temas municipales y preocupan sobre todo a Eduardo los atascos con los tranvías. ¿Cómo se puede solucionar esto? Eso es bastante complicado. Eso es para un técnico experto de movilidad. La verdad es que yo creo que el tranvía ha supuesto, como comentaba antes, un avance magnífico, ha vertebrado la ciudad de norte a sur, pero yo creo que hay otras cosas que no han quedado muy bien. Y reconozco la parte de responsabilidad que podamos tener todos los grupos municipales, porque es verdad que se hizo una reordenación de buses que yo creo, y ustedes, si viven en distintas zonas de la ciudad, cuando te sales del eje del tranvía, algunas conexiones con el bus no están siendo precisamente muy buenas. El otro día, el domingo, precisamente estábamos con los vecinos de Santa Isabel y de la Avenida Cataluña, porque es que aquello se ha quedado como una ínsula, se ha quedado como una isla aislada, solamente tiene un autobús, ¿no? Para un barrio de 18.000 habitantes como es Santa Isabel. No puede ser. Yo creo que hay cuestiones que evidentemente se pueden mejorar y esa reordenación de buses, pues yo creo que no ha sido todo lo adecuada que tendría que haber sido. Yo creo que se hicieron propuestas desde el movimiento vecinal y desde el área de servicios públicos han recogido algunas, pero hay otras muchas que son muy importantes y que no se han tenido en cuenta. Y con relación a los atascos, pues priorización. Nosotros entendemos que el centro de la ciudad tiene que ser peatonal, 100%. Ahora, si tiene que haber algún transporte, tiene que ser el transporte público, fundamentalmente, que tiene que ser tranvía, bus y taxi. Y evidentemente vehículos para personas con movilidad reducida, así de claro. Esa es nuestra idea de lo que tiene que ser un centro de la ciudad, ¿no? Con relación al resto de los distritos, yo creo que es cuestión, evidentemente, de hacer una reordenación de los buses completamente distinta a la que se ha hecho ahora y que sea realmente un complemento al tranvía, y no contraponer un medio de transporte contra otro, ni mucho menos. Y otro de los temas que también va a salir estas elecciones, que también nos va a tocar a Carlos, ¿qué opinan del campo de fútbol Real Zaragoza? Bueno, no sé qué tiene que ver, pero vamos. Yo transmito aquí... Ya que me lo preguntan, pues bueno, hay viejos fantasmas que salen años y años después. Que sea posible y que no nos cueste incentivar al Ayuntamiento de Zaragoza. Y accesible, perdón, efectivamente. Además aquí tengo algún viejo compañero que vivió en sus carnes lo de la operación Romareda en su momento, porque lo que ha aparecido estos días en prensa, ese planteamiento que ha hecho el Real Zaragoza de poder tener cedida la Romareda durante 75 años, poder hacer una actuación, 75 años, están planteando, y poder hacer una actuación que sería prácticamente un estadio de fútbol completamente nuevo, a nosotros nos parece una idea muy buena, entre otras cosas porque fue la que propuso precisamente Xunta Aragonesista hace 10 años. El coste para el ayuntamiento es coste cero y frente a otros proyectos, sinceramente, que me parecen auténticas majaderías, como llevar el campo de fútbol a Valdespartera o a San José, donde nos planteaban que el Ayuntamiento de Zaragoza tenía que poner a tocateja, junto con la comunidad autónoma, nada más y nada menos que 130 millones de euros, nos parece un auténtico disparate esas propuestas. La que se está recuperando ahora, que es el proyecto de la Vela, que es el proyecto que planteó en su día Xunta Aragonesista cuando estaba en el gobierno en el periodo 2003-2007, nos parece el más razonable y sería una oportunidad precisamente para hacer un campo de fútbol como el que necesita la ciudad, un campo de fútbol moderno y sin barreras arquitectónicas. Yo no sé, me imagino que habrá muchos aficionados al fútbol, pero es auténtico territorio comanche. Para las personas con una silla de ruedas, ir al campo de fútbol es una auténtica odisea. Por lo tanto, sería la oportunidad de tener un estadio de fútbol moderno para una ciudad moderna como Zaragoza y completamente adaptado a las personas con movilidad reducida. Yo me voy a meter también en este jardín, ya que estamos, por aclarar algo que creo que está habiendo cierta confusión en la cuestión.
se inicia un procedimiento en el que habrá exposición pública, habrá, quiero decir, porque desde algunos sectores se está diciendo que se va a aprobar ya eso. No se va a aprobar ya eso en absoluto. No se va a tomar una decisión en esta legislatura y lo único que se hace es, por lo que sé que estoy yendo de mi ámbito, pero por aclarar esto, frente a una solicitud de una empresa privada, se inicia un procedimiento en el que habrá alegaciones a la exposición pública, todo el mundo podrá alegar y desde luego no se va a tomar una decisión definitiva de esta legislatura. Yo creo que eso es importante porque yo creo que pregunté, porque yo he sido muy crítico cuando los gobiernos autonómicos toman, por ejemplo, un ejemplo. No puede ser que el gobierno de Aragón, prácticamente en funciones, decida el futuro del Hospital de Alcañiz. No puede ser. Yo entiendo que es que no es leal y no es ético. Un gobierno, en los últimos minutos de su legislatura, aunque sea legal, que es legal, porque en funciones no entra hasta las elecciones, el gobierno de señor Ruiz perfectamente podría adjudicar, que no va a poder, pues no porque no quiera, la construcción del Hospital de Alcañiz no es ético. Tampoco sería, en mi opinión, que ha habido más problemas de este tipo en otras legislaturas. Tampoco sería que un gobierno municipal tomara, un pleno municipal tomara esta decisión en este momento de la legislatura y no se va a tomar. Yo creo que esto es importante decirlo, ¿eh? No se está iniciando un proceso porque lo ha decidido así en Zaragoza, como puede haber decidido no hacerlo, una empresa privada, una fundación, pero se va a tomar una decisión definitiva en esta legislatura. Pero Carmelo, esto es importante, ya que ha salido el tema, sí, que cree que es accesible, así lo incluimos en el debate, no se va a tomar la decisión en esta legislatura. No se va a hipotecar futuras corporaciones que sin duda sean diferentes. Yo creo que esto es una evidencia, ¿no? Que va a haber cambios, no se va a hipotecar a nadie la decisión sobre esta cuestión. Pues si no hay más preguntas que quiera realizar el público, pues finalizamos esta sesión de diálogos electorales con la discapacidad. Muchas gracias a todos.